Bien, pues ya estamos de regreso entonces. Quisiera leer un comentario de José David Martín. Dice, muchas gracias por la jornada de ayer y la de hoy. Lamentablemente, dice, tengo que ausentarme nuevamente. Espero ver después las ponencias y la web de Coprinsem. Un acierto pleno las ponencias. Agradecemos sus comentarios, la verdad, y los recibimos humildemente. Eh, este es uno, hay muchos más, ¿cierto? Bienvenidos van a ser todos. Y la verdad es que estamos muy contentos por eso, por poder aportar con un granito de arena a las decisiones que ustedes toman. Eso ha sido lo que nos ha motivado durante los 14 años de este seminario. Así es que bueno, eh, para introducir, ¿cierto?, el siguiente tema y a nuestro siguiente expositor, contarles que un aporte fundamental para analizar con los conocimientos en el manejo agronómico, para avanzar con esto en el Cerezo, en la zona sur de nuestro país, es claramente la experiencia y el camino que han recorrido los productores y asesores de la zona central de Chile. Eso ha sido lo que ha gatillado todo esto para nosotros y sin su aporte claramente no hubiésemos podido avanzar. Para poder oír esta experiencia y los consejos que nos pueden dar, hemos invitado a don Óscar Carrasco. Don Óscar es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Desde el año 1982 a la fecha es profesor en fruticultura de la Universidad de Chile. Participa en cátedras de frutales de hoja caduca, módulos de fruticultura y fisiología de los árboles frutales. Desde el 2019 a la fecha es profesor invitado a las cátedras de frutales de hoja caduca en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Talca. Participa en diversos proyectos de investigación en sistemas de producción de frutales. Desde 1984 a la fecha es asesor en producción de frutales, especialista en cultivo de pomáceas y cerezos. Participa en diversos cursos y seminarios internacionales en el área de producción de frutales dirigidos a empresas y profesionales del rubro. Dejamos con ustedes entonces a don Óscar Carrasco con su presentación titulada Enfrentando los desafíos de la industria de cerezas en Chile. Don Óscar, buenas tardes y bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Ramiro. Muchas gracias por la invitación de Coprinsem, particularmente para participar en este enorme esfuerzo, digamos, de transmisión de conocimiento. He escuchado atentamente todas las presentaciones y la verdad es que hay una gran experiencia y hay gran conocimiento que aportar para el desarrollo de la industria frutícola en el sur, digamos. Lamentablemente yo tengo menos experiencia en la producción de cerezas en el sur, pero reconozco claramente también de que hay un enorme potencial, sobre todo pensando también en el cambio climático que nos está afectando particularmente la zona central con disminución de las precipitaciones, el costo de la mano de obra, disponibilidad de mano de obra, de tal manera que el sur de Chile se nos presenta hoy día como uno de los horizontes que tenemos para desarrollar la fruticultura, digamos. Así que con esa idea es que vamos a hacer una presentación, vamos a resumir un poco, digamos, en virtud de que pueden estar ya un poquito cansados, digamos, ¿no es cierto?, de tanta información, pero la idea es compartir algunas, más bien reflexiones, diría yo, reflexiones acerca de lo que es mi visión personal sobre este negocio, digamos. El desarrollo frutícola en el sur se debe hacer ya con toda la experiencia que hay acumulada, tanto en la zona central como lo que ustedes mismos están haciendo allá, frente a factores limitantes que hasta ahora se ven que son abordables, digamos, con toda la tecnología, y por lo tanto yo veo un buen futuro de la industria frutícola en general hacia el sur, digamos. Entonces estas son algunas de las reflexiones que yo tengo al respecto, digamos. Vamos a colocar el puntero. Bueno, y tal como lo mencionaba, ¿no es cierto?, Gonzalo Matamala en su presentación, los escenarios que se presentan hacia adelante en lo inmediato, digamos, son de un ajuste, digamos, un ajuste por el lado de la sobreoferta que podemos tener, ¿no es cierto?, de fruta, lo que obviamente va a ajustar los precios a la baja. Definitivamente eso es lo que debiéramos estimar. Después, por disponibilidad de mano de obra, y esto no es solamente este año con el tema, ¿no es cierto?, de los bonos que está recibiendo la gente, sino que simplemente porque menos gente quiere ir a trabajar al campo, digamos. Y si van a trabajar quieren ganar plata, por lo tanto el ajuste naturalmente va a ser hacia un alza de los precios de la mano de obra, ¿no es cierto? Ese es el segundo escenario. Y un tercer escenario es el control de las variables del clima, donde vamos a necesitar mayores inversiones. En la zona central probablemente por las limitaciones de agua, el estrés climático, y en el sur, digamos, también por efectos de clima que afectan, ¿no es cierto?, el desarrollo de los cultivos en toda su fenología, digamos.
Entonces, eso lo vamos a hacer con mayor inversión. Y todo esto significa, ¿no es cierto?, que nuestros márgenes de utilidad se nos va a ir ajustando. Pero, ¿cuál es el desafío gigante que tenemos todos los que estamos involucrados en esta industria? Es que hay que buscar soluciones simples, ¿no es cierto?, a problemas complejos. Y yo siempre digo esto, no inventemos más problemas de los que ya tenemos, digamos. Solucionemos los que tenemos, digamos. Después vendrán otros desafíos hacia adelante, digamos. Pero por ahora enfrentemos con lo que sabemos, digamos. Esta también es una estimación personal, de acuerdo, hay mucha información de la industria, lo que ha pasado con las nuevas plantaciones, y yo diría que para el año 2025, o sea, en 4 años más, el volumen exportado por variedad debiera ser más o menos de este tenor, digamos. Lápiz va a estar muy concentrado, aproximadamente un 30% va a ser el volumen de lápiz, Santina un 25%, Regina un 20%, y de ahí en adelante un poco menos, ¿no es cierto? Bing todavía va a seguir siendo una variedad importante, Sweetheart, Esquina y todo el resto de las otras variedades va a ser más o menos un 10%. Pero vemos que estamos muy concentrados en 3 variedades y eso se va a mantener por muchos años más, de acuerdo a lo que se está plantando hoy día, digamos. Y ahí marqué con asterisco 3 variedades donde había una pérdida considerable de valoración por el mercado chino, básicamente por las condiciones que esta fruta ha llegado, y particularmente esta temporada, por los efectos que ya se discutieron. Así que esta es la realidad, y tenemos que trabajar entonces para que ese gran volumen de fruta cumpla con los mínimos estándares de calidad para no perder más categorías de precio. Esta es una pequeña tabla, digamos, que me la facilitó Oscar Aliaga, sacada de la industria, digamos, donde se ve la capacidad de proceso de fruta que tenemos la temporada pasada, ¿no es cierto? Lo que está en gris, las barras grises son las capacidades de proceso, más o menos unas 55.000 toneladas por semana son estas, ¿no? Y vemos lo que se procesó la temporada anterior, considerando incluso un 80% de exportación, esto es un pequeño modelaje que se hizo, digamos, y vemos que hay durante varias semanas la cantidad de fruta por semana que se procesó, digamos, superó la capacidad en algunos días, y eso significó acumular stock de fruta para proceso, digamos, y eso finalmente fue lo que rebotó en la calidad. Y estamos hablando básicamente de lápiz, ¿no es cierto?, en esta semana. Ojalá esto no ocurriera, digamos, pero sabemos que va a pasar, digamos, vamos a tener semanas equivalentes, digamos, la semana 51, 52, hasta la segunda semana, digamos, del año siguiente, que vamos a tener un atochamiento de fruta, a menos que ampliemos mucho la capacidad de proceso, lo que no creo que vaya a ocurrir, digamos, que son inversiones muy grandes. Lo que tenemos que hacer es sacar esta fruta de acá, digamos, porque mucha de esa fruta no cumple con las condiciones para ser exportada, por calibre, por firmeza, por azúcar, y por condición de deshidratación, en fin. Aquí nada más que algunas reflexiones, digamos, recordemos que hay un concepto que se usa mucho en ingeniería, pero también se aplica a veces a la economía, y dice que la histéresis, digamos, una situación en la cual todos los factores se mantienen inalterables, mientras que el estímulo inicial ya no existe. Por ejemplo, los altos precios en China, probablemente ese factor ya no va a cambiar, salvo temporadas particulares que tengamos a lo mejor bajas de producción y los precios vuelvan a recuperarse, pero la tendencia no va a ser esa. Pero resulta que nosotros seguimos haciendo lo mismo y no vamos a hacer cambios estructurales en nuestra industria. Yo creo que no. Tenemos que hacer cambios estructurales porque el mercado va a tener cambios estructurales, por todo lo mismo que nos estaba comentando Gonzalo Matemática. O también la histéresis se aplica cuando uno de los factores cambia y los otros tardan mucho tiempo en cambiar, y eso es una característica muy inherente a la agricultura, digamos, y con altos costos de conversión. Por ejemplo, nos metimos con una variedad y vamos a pasar muchos años con esa variedad, digamos. A pesar de que bajó el precio, las exigencias aumentaron y nosotros seguimos con esa variedad. Entonces probablemente ahí es donde tenemos que hacer nuevamente la pregunta si vamos a seguir con esa estructura o tenemos que cambiarla. También en la agricultura, y cada vez más, digamos, se produce lo que se llama la paradoja de los costos fijos. Costos fijos son básicamente todo lo que nosotros usamos como activos fijos, digamos, esa es la gran componente hoy día de los costos fijos. Por ejemplo, la mayoría de las inversiones que hacemos nosotros en activos fijos, que son las construcciones, la maquinaria, los sistemas de control de helada, los techos, los plásticos, todo eso son finalmente activos fijos que tienen un costo alternativo o de oportunidad muy bajo, porque no tienen otro uso. ¿No es cierto? Un techo plástico no se puede trasladar y hacer a otro tipo de negocio. Digamos, tenemos que morir con
con el techo, digamos, con el tractor, con la defrosadora, ¿se fijan? Y por lo tanto, cada vez nos estamos acercando, digamos, a esta paradoja de que nuestros costos fijos van en aumento, digamos. Y obviamente afecta a la rentabilidad del negocio si es que no hacemos nada más, digamos. La reacción, ¿cierto?, a bajos precios es producir más, lo que puede hundir aún más los precios, ¿cierto?, porque se van transformando en commodity. Y eso es el temor y eso es el desafío de que nuestra cereza no se transforme en un commodity, como es los otros mercados, porque todos pensamos vamos a derivar fruta hacia Europa, hacia Estados Unidos, pero en esos mercados, y esa es la impresión que yo tengo, digamos, me tocó vivir, digamos, en Europa, y la cereza es una fruta más, no es la maravilla, digamos, que todo el mundo está esperando, es una fruta más que compiten con todas las otras, digamos. Entonces, otros mercados nunca van a ser capaces probablemente de pagar los precios que se pagan en China. Entonces hay que alejarse de la trampa de producir fruta commodity y producir fruta de más calidad. Pero esto se hace con mayores inversiones. Esto se hace con mayores inversiones, pero dirigida a proyectos bien hechos. Y para eso es, ¿no es cierto?, toda la tecnología que se está desarrollando localmente, digamos, y eso hay que seguir avanzando. Esto también es una visión, ¿no es cierto?, que uno la puede compartir, digamos. Por ejemplo, cuando tenemos eventos que afectan a la producción, principalmente del clima, tenemos que hacer inversiones en sistemas de protección, en lluvias, heladas, daño por estrés térmico, fotooxidativo, digamos. Invertir, ¿no es cierto? Pero cuando los eventos son de baja probabilidad, pero que también tienen un alto impacto en la producción y calidad de fruta, ahí nosotros podemos recurrir a los seguros. Esa es una buena visión de cómo enfrentar empresarialmente un negocio, digamos. O hacemos inversiones, ¿no es cierto?, cuando los eventos son de alta probabilidad, o contratamos seguros, cuando los eventos son de menos probabilidad, como un granizo, ¿no es cierto?, que se nos inunde una parte del campo, o lo llamo yo accidentes agronómicos, que sé yo, que se nos enfermen los árboles, o que los intoxicamos con una aplicación, en fin. Ahí hay dos vías, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar este negocio de los costos, digamos. La inversión naturalmente, que significa aumento de costos fijos, digamos. Y los seguros, obviamente, que también son un ítem que va a los costos fijos. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos parte de lo que hacemos hoy día para partir un proyecto con una fuerte inversión en preparación de suelo. Hoy día tenemos todo tipo de maquinaria disponible y podemos hacer muy buen trabajo, digamos. Hoy día yo diría que es imperdonable partir un proyecto haciendo una mala preparación de suelo. Y yo tengo la experiencia, digamos, de haber incluso postergado proyectos completos por un año para dejar bien preparado un terreno, porque lo contrario, digamos, los resultados pueden ser desastrosos, digamos, por adelantarnos un año en plantar, incluso hasta podemos hacer vivero con nuestras plantas o devolverlas y no plantar, o partes del terreno, ¿no es cierto?, o un proyecto completo si no está bien preparado. Eso es parte, digamos, de lo que hemos hablado, digamos, de que hay que hacer los proyectos bien hechos. Bueno, definitivamente la superficie superará las 60.000 hectáreas este año, ¿no es cierto?, con lo que se va a plantar, y puede ser bastante más todavía, ¿no es cierto?, pero con cifras que uno puede conseguir, yo creo que vamos a superar las 60.000 hectáreas muy fácilmente, digamos, este año. La cosecha se va a concentrar en 10-12 semanas y concentrado en 3 variedades, ¿no es cierto?, Santina, Lapins, Regina, en orden de fecha de cosecha, digamos, pero Lapins, ¿no es cierto?, sabemos que va a ser el gran volumen. Y eso va a seguir por varios años más, digamos. Y en las variedades nuevas aún tenemos pocos años de experiencia, ¿no es cierto?, con variedades tempranas como Frisco, de media estación, Polka, o tempranas como Pisuer 376, Nimba, Pacific Red, Sweet Ariana, Sweet Loren, Areco, en fin. Ahí hay toda una experiencia que tenemos que tomar en los próximos años, digamos. En la zona central tenemos un poquito más de experiencia, digamos, con algunas de estas variedades tempranas, pero todos los años hay alguna sorpresa, digamos, en cuanto a su comportamiento con el frío invernal, después con las partiduras por lluvia, en fin, o la post cosecha. Lo que tenemos también son proyectos cada vez más grandes, o sea, hoy día es muy fácil encontrar unidades de 100 hectáreas o más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo organizar eso para después poder cosechar esa cantidad de hectáreas en 2 o 3 semanas? El mercado absolutamente concentrado en China, ya lo hemos conversado, digamos, pero también hay una amenaza, ¿no es cierto?, para la zona sur, que es la gran concentración de fruta de la zona central, que frente a una cosecha muy grande, como pasó la temporada pasada, va a impactar definitivamente el mercado de la fruta tardía de la zona sur, por acumulación de stock. Así que ahí donde
tenemos que ser bastante más rigurosos, digamos, también en la zona central, digamos, para evitar esas sobreproducciones, digamos, estamos de huertos que produzcan 25, 30 mil kilos, digamos, que uno puede sentirse muy contento, pero es fruta de mala calidad, definitivamente en muchos casos. Y obviamente que el cambio climático hoy día nos está afectando en muchas regiones, digamos, con la frecuencia de heladas, que ya hemos tenido varias acá en la zona central, y ya estamos viendo algunos pequeños daños en yemas, digamos. Después en verano el estrés térmico y fotooxidativo, ¿no? Que eso nos va a afectar también severamente, sobre todo las post cosechas de los huertos. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de post cosecha, la parte nutricional y riego, tal como lo mencionaba Richard Bastías, digamos. Y la otra amenaza gigante que tenemos en la zona central al menos, y que yo creo que se va a proyectar también para el sur, es la disponibilidad de costos de la mano de obra, que ya lo estamos sufriendo en este momento con las podas, en las plantaciones, ¿cierto? Y con costos altísimos, digamos. Yo diría que en general hemos tenido un aumento de costo de hasta un 50% de la mano de obra desde el año pasado hasta ahora. Sabemos que hay una coyuntura ahí con el tema de los bonos, en fin, de los seguros de cesantía, pero la gente no va a estar dispuesta a bajar mucho sus ingresos, digamos, en una condición más normal. Este es un análisis que yo también siempre lo hago, digamos, y que esto lo trasladamos desde la industria de las manzanas a las cerezas, que es medir la eficiencia que uno tiene de producción de frutas de alta calidad. Entonces, si por ejemplo la fruta objetivo es la fruta sobre 28 milímetros, nosotros le asignamos todos los costos, todo, a esa fruta, solamente a la fruta 28 milímetros, porque ese es nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, en un huerto de lápiz donde se mandan 12.000 kilos a proceso, si nosotros embalamos un 50% de categoría 28 milímetros y superior, ya estamos llegando a un costo de $3. Pero si embalamos un 80% en esa categoría, nuestro costo baja, digamos, a un 80 probablemente. Entonces, esto es para medir la eficiencia. ¿Cuán eficientes somos en producir esa fruta? Asumiendo que todos los costos se los vamos a asignar a eso. Y uno puede compararse dentro del mismo campo, distintos cuarteles, o entre productores. Por ejemplo, este productor, para esas condiciones, digamos, donde tenemos un costo de $14.400 por hectárea de costo directo, esto es costo directo solamente, donde se embalan 9.600 kilos por hectárea, el productor 1 tiene un costo de 1,87 kilos por centavos, o sea, $1,87 por kilo. El productor 2 ya sube inmediatamente, por embalar menos, ¿no es cierto? Un 70%, su costo ya sube a $2,14, y un productor 3, o un huerto, o un cuartel, ¿no es cierto?, donde se embala un 60%, ya su costo sube a $2,5 por kilo. Porque si nosotros sacamos el costo general de producción es 1,2, digamos, y embalado 1,5. Costo de producción, pero de la fruta que se embaló. Pero si lo llevamos al 80% o 70 o 60% sobre 28 milímetros, esos son los costos, como se le va. Entonces aquí vemos la competitividad de uno comparado con el otro. Y a eso es lo que estamos apuntando, digamos, que en la medida que aumentemos este porcentaje de fruta premium, podríamos decir, y ojalá más de 28 milímetros, nuestro costo va a bajar, costo por caja. Y lo otro interesante, en este gráfico lo podemos ver, es que las jornadas hombre, aquí lo que medimos fue las jornadas hombre por tonelada de fruta sobre 28 milímetros. Esto es productividad de las jornadas hombre totales, digamos. Y en la medida que aumenta el porcentaje de embalaje en 28 milímetros, el costo por caja va bajando, ¿no es cierto? Porque obviamente al tener frutas más grandes aumenta el rendimiento de la persona, puede cosechar más kilos por el día y por eso que finalmente se usan menos jornadas por hectárea y eso redunda, digamos, en menos jornadas por tonelada de fruta, que son las que aparecen acá. Digamos. Esto es, ¿no es cierto?, aumentar la eficiencia. Aumentar la eficiencia. En la medida que aumentamos el porcentaje de embalaje en categorías de alto valor, todos los factores van a mejorar su eficiencia. Y sobre todo los más limitantes, como en este caso la mano de obra. En un escenario que tenemos dos costos distintos, cada curva representa un costo distinto. El azul son $14.400 por hectárea de costo directo y la línea roja un costo directo de $18.400 por hectárea. ¿Dónde está la diferencia tan grande? ¿Por qué? Porque hicimos muchas más inversiones, tenemos a lo mejor mejor tecnología, estamos usando sistemas de control de heladas, activos,
tenemos techos, en fin, y usamos insumos premium, digamos, de alta calidad, y llegamos a esos costos, digamos. Pero, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Es aumentar nuestro porcentaje de embalaje. Y este es el mejor escenario, ¿no es cierto? Cuando bajamos el costo, al aumentar nuestro porcentaje de embalaje, bajamos el costo. Ese es el escenario ideal, y eso es muy difícil lograrlo, digamos. Y esto se hace con buena genética de variedades y muy buenos manejos, digamos. Hay que hacer de mucha precisión, digamos. Este podríamos decir que es el mejor escenario que uno puede tener, digamos. Que aunque aumente nuestro costo por hectárea, el costo por caja baja en la medida que aumentamos el porcentaje de embalaje. Este es el otro escenario. Cuando nosotros no aumentamos, mantenemos el costo, digamos, mantenemos el costo por caja, aumentando el porcentaje de embalaje, pero estamos trabajando a mayores costos por hectárea. Y esto significa que estamos haciendo tal vez manejos muy caros. ¿Fijan? Este es el escenario normal que nos ocurre, digamos. Que aumentamos nuestro costo por hectárea, pero mantenemos, ¿cierto? Esto es en un ambiente optimista, podríamos decir, que no nos suba nuestro costo por caja, digamos. Pero sí aumentamos el número de cajas porque estamos embalando más frutas de 28 milímetros. Y este es el peor escenario, digamos, que es lo que también nos pasa muchas veces, digamos, en que estamos haciendo manejos caros y tenemos menor productividad, por lo que sea, porque a lo mejor tuvimos un accidente climático, nos cayó una helada, lluvia, en fin, perdimos fruta, y nos quedamos con el mismo porcentaje de embalaje, que puede ser 60, 70, 80, pero a mayor costo por caja. ¿Fíjate? Entonces, por eso que es tan importante realmente conocer cuáles son sus costos y su eficiencia de producción, para ver cómo reaccionan los huertos de una temporada a otra, o a distintos manejos, a más poda, en fin, cambio en la fertilización. Perdón. Se saltó un poquito esta. Estos son ensayos que hicimos hace mucho tiempo, nada más que para mostrar distintos sistemas de conducción y cómo impactan, digamos, finalmente en la mano de obra, que eso es lo que es la preocupación que tenemos hoy día. Entonces, por ejemplo, esta es una variedad santina, comparación del sistema de conducción, y todo homologamos la producción a unos 15.000 kilos por hectárea, digamos, los índices que calculamos lo hicimos sobre una base de 15.000 kilos por hectárea para poder comparar bien cuál era la eficiencia de uno o de otro en la mano de obra. Ahí están los árboles por hectárea, cuántas jornadas hombres se gastaron durante, digamos, los 5 años que duró el ensayo en jornadas hombres, conducción y poda, en raleos, jornadas hombres en cosecha, por año, digamos, pero promedio de 5 años, digamos, jornadas hombres totales anuales y productividad de la mano de obra. Este es el mejor indicador para nosotros, digamos, de la eficiencia de un sistema. Y vemos claramente que un eje central, en este caso en un col, es el que presenta el mayor uso de mano de obra, después un spindle en máxima 14, un poco menos, y en este caso el que menos, o que mayor eficiencia nos dio, para este caso fue una conducción Vitrelli en corte. Fíjense, una densidad similar al eje central, 1250, y donde utilizamos, ¿por qué? Porque la eficiencia de cosecha fue mayor, ¿no es cierto? Utilizamos solamente 50 jornadas en cosecha, y si lo vemos en el total también, 140 jornadas hombre por hectárea, 115 y 89. O sea, en el Vitrellis, ya en régimen, usaba en este caso menos jornadas. Entonces, en este caso estamos buscando la eficiencia de nuestros factores, digamos. Y este es uno de los árboles de ensayo, digamos, o sea, son huertos completos, digamos, que hicimos las mediciones, y este es un eje central muy bajo, digamos, una santina en colt que se mantiene a 2,5 metros y con muy alta eficiencia en el uso de la mano de obra, pero inferior, ¿no es cierto?, al spindle y inferior también a un Vitrelli. Pero esto es lo que hoy día vemos mucho en la zona central, árboles conducidos en eje central, pero en general de mucha más altura, estamos hablando de árboles de 3 metros, 3 metros y medio, y eso hoy día lo estamos bajando a 2,50 metros en la mayoría de los casos. Bueno, vamos avanzando, digamos, en la fenología del árbol, y estos son los momentos clave en que tenemos que tomar decisiones, sobre todo en cuanto a control de helada, de que estamos en un momento clave, digamos, donde podemos tener daño incluso anterior en los primordios de las heladas, y aquí aumentamos incluso la sensibilidad de la eficiencia, digamos, que necesitamos de los sistemas de control, digamos. Y en este caso hay que hacer muy buenos monitoreos para saber exactamente con qué fertilidad vienen los primordios florales, digamos.
no vamos a hablar de los sistemas de protección, porque esto lo trató largamente el profesor Bastía, digamos, pero hoy día los sistemas de protección también los usamos para salir del receso, ¿no? Acumular unidades de calor una vez que se aplican los rompedores de dormancia, en el caso de que ese sea nuestro objetivo, digamos. Y hoy día estamos muy pendientes, ¿no es cierto?, de los sistemas de control de la A, desde ahora, desde las aplicaciones de cianamida en muchas de nuestras condiciones, y hemos aprendido, ¿no es cierto?, que las hélices deben comenzar a funcionar con temperaturas sobre 0 grados, obviamente, alrededor de 2 grados, y cuando tenemos calefactores, estos hay que echarlos a funcionar cuando las temperaturas bajan a 1 grado sobre 0. De ahí si esperamos que las temperaturas bajen de 0, la eficiencia del calefactor baja considerablemente. Entonces, todas estas son experiencias que uno tiene que ir acumulando y probando localmente, digamos. Los techos de polietileno, ¿no es cierto?, han tenido estos problemas que mencionaba también el profesor Bastía de manejo de la polinización y ventilación, sobre todo en la zona central. Pero esto también tiene condiciones, digamos, que nos puede afectar la condición de la fruta por ablandamiento, por las temperaturas altas y todo el problema de la nutrición de calcio, ¿no?, que también lo mencionó, digamos, el profesor Bastía. Perdón. Hoy día tenemos una amplia disponibilidad de portainjertos, digamos, esto nada más que son como referencia al Mazar o Merisier, y la 3 también lo pongo aquí nada más que para entender de que hay opciones, si incluso uno quisiera regular mucho más el vigor, pero hoy día, ¿no es cierto?, la gran mayoría de la industria frutícola estamos trabajando en este rango de portainjerto entre un Colt, un Capside P, un Maxma 60 o la serie Gisela, Maxma 14, los prunos cerazos los clonales, ¿no?, que son los guindos ácidos, Gisela 5 y algunas de estas introducciones nuevas también que hemos probado. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una combinación vigorosa y una combinación débil? Es cuando se desarrolla el área foliar, digamos. Y eso lo que va a tener un impacto enorme en el calibre, ¿no es cierto? Cuando tenemos una combinación vigorosa como Colt o Maxma 60, la relación hoja-fruto, en este caso es centímetros cuadrados por fruto, sabemos más o menos que con 200 centímetros cuadrados por fruto llegamos a un calibre de 10 gramos al menos. Con un Colt o con Maxma 60 lo alcanzamos a los 15 días después de plena flor, pero en una combinación débil eso lo alcanzamos recién como a los 30 días después de plena flor. Y eso es lo que va a tener inmediatamente un impacto en el calibre, ¿no es cierto? Aquí vemos la foto equivalente, podríamos decir, a la misma fecha, el mismo tamaño de fruto, pero miren el tamaño de hoja mucho más reducido, y eso se ha medido ya durante mucho tiempo, digamos, y de ahí vienen las limitaciones posteriormente de calibre, que un Gisela 6 o un Maxma 14 le va a costar bastante más, y porque también los porcentajes de cuaja aumentan. ¿Cierto? Esta es una foto de un árbol de Regina sobre Gisela 6, conducido en spindle, que es un sistema que estamos empleando mucho acá en la zona central, porque nos permite tener un árbol mucho más bajito, ya lo hemos dicho, de 2,50 metros, y con un piso de ramas más importante acá abajo, de unas 6 ramas, 8 ramas, donde está el 80% de la producción, y que se puede cosechar casi peatonalmente. Consideración importante para la elección de un portainjerto y sistema de formación, y esto también lo mencionó de alguna manera Richard Bastía, digamos que en el género Prunus, ¿no es cierto?, el género Prunus, donde están todos los carozos, y obviamente la cereza, la capacidad de fructificación de la madera decae notoriamente con la edad, o sea, son muy sensibles tanto a la edad como también a la falta de luz. Entonces hay diferencias entre especies y variedades, pero el cerezo es especialmente sensible a esta condición, o sea, la madera se envejece muy rápidamente, y este fenómeno contribuye significativamente a la falta de iluminación. O sea, el cerezo es un árbol que necesita mucha luz en todo su follaje, digamos, para mantener la fertilidad de la madera y producir frutas de mejor calidad, digamos. Entonces, el objetivo de un sistema de conducción es la mantención de la capacidad fructífera de la madera hasta mayor edad. Entonces, aquí uno tiene dos caminos que puede seguir, digamos, la renovación permanente de madera, que algunos sistemas lo promueven, digamos, o la mantención de la luminosidad en la parte interna del árbol, con podas de verano, con reguladores de crecimiento, digan, para mantener un árbol controlado. Ahora, hoy día estamos aumentando las densidades de plantación, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con el uso de los portainjertos, porque el efecto del portainjerto se debe expresar antes que el efecto de la densidad, porque si el árbol después empieza a controlar su vigor por efecto de la densidad,
ya estamos en un proceso casi irreversible de pérdida de fertilidad en toda la parte interna del árbol. Entonces, ¿cómo se traduce esto? O sea, que ojalá el árbol crezca los 2 o 3 primeros años y después frene por efecto del portainjerto y la fruta, pero no que crezca porque se empezó a emboscar uno con otro. Bueno, sabemos que hay un efecto notable de la variedad en la precocidad y en los rendimientos según la densidad y el portainjerto. O sea, si uno compara la Apple Sweet, su Regina Cordia, obviamente que estas dos variedades son mucho más precoces que Regina y Cordia, y también los portainjertos Maxma 14 o Gisela 6 versus Cordia. Entonces, ya sabemos más o menos cuáles son las combinaciones que tenemos que hacer, digamos, y no cometer errores como lo hicimos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, donde plantábamos Regina y Cordia sobre Col, que nunca produjeron esos huertos, o que les cuesta mucho más producir, digamos. Entonces, si uno compara una estructura de un árbol vigoroso con uno más sobre un portainjerto enanizante, obviamente que la precocidad es muy significativa en un portainjerto más débil, pero también el árbol se envejece mucho más rápido, ¿no es cierto? Por lo que dijimos también, digamos. Y eso implica, en definitiva, que estos huertos requieren mucho más apoyo en la parte nutricional y podas probablemente un poco más rigurosas. Y lo otro importantísimo y cada vez más importante es la calidad de la planta con la que estamos partiendo, digamos. Aquí vemos nada más que como ejemplo una planta que se puso en bolsa, es una planta de muy bonita calidad, está recién plantado y está con una tasa de crecimiento altísima. Y lo ideal es terminar el segundo año con un árbol ya prácticamente formado, digamos, con sus ramas. Y esto nos va a permitir entonces acelerar la entrada en producción, pero con muy buena calidad de madera. Es una misma foto. Hoy día en la zona central estamos proponiendo también, para facilitar la formación, dada la escasez de mano de obra que tenemos, usar algunas técnicas antiguas, que es lo que usan, o que usan todavía los europeos en sus formaciones tipo spindle, y lo hemos visto en huertos en varias condiciones, por ejemplo, Regina Santina sobre Maxma 14 o sobre Gisela 6, esta formación donde nosotros hacemos un rebaje a 1,20 m, digamos, y hacemos aspersiones, digamos, de esta combinación de bencilanina con gibberelina, ¿no es cierto?, que es nombre comercial Promalina o Perlan. Y el primer año, entonces, logramos un arbolito con 4, 6, hasta 8 ramas y un eje, digamos. Y al otro año volvemos a cortar a los 2,50 m a la altura que queramos y formamos este arbolito como un pequeño pino, digamos, un spindle, digamos. Y aquí no hacemos incisiones, sino que solamente, ¿no es cierto?, asperjamos reguladores de crecimiento, digamos. Se podrían hacer incisiones, pero si es la condición del sur, eso tiene mucho riesgo. Este es un camino que se puede ensayar, digamos. Entonces, al fin de la segunda hoja, uno puede tener un árbol con ramas basales y con dardos frutales, digamos. Y además es un árbol bastante piramidal, digamos. ¿Por qué? Porque estas ramas son de un año, o al segundo año ya forman dardos, digamos, y estas otras son más jóvenes. Por lo tanto, el piso de abajo controla el vigor de la parte de arriba, y eso permite entonces la formación de una pirámide, un árbol de vigor muy controlable. Este es el huerto que les mostré hace un rato, que es el mismo y se formó de esa manera. Y estas ramas se van renovando, en la medida que tengamos ramas gruesas, se van sacando y van saliendo ramas nuevas. Ahí está la idea de la renovación, ¿no es cierto? Se dejan estos pitones largos de más o menos 30 centímetros para todos los años tener renovación. No hay que esperar que la rama tenga 4, 5, 6 años, porque la renovación va a ser muy mala, digamos, sino que las ramas se tienen que renovar cada 2 o 3 años. Para que se produzca este efecto, digamos, de vigor de las renovaciones. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una foto de qué es lo que nosotros estamos buscando en cuanto a relación hoja-fruto, porque nos dice que la relación hoja-fruto son 200 gramos por fruto, pero ¿en qué momento? Y eso es lo que hemos establecido más o menos, que cuando se inicia el endurecimiento caroso, ahí ya debemos tener la relación establecida. O sea, no sacamos nada con llegar a esa relación hoja-fruto cuando estamos en pre-cosecha. Esto tiene que ser temprano. Y eso asegura calibre, firmeza y sólido soluble. Algunas conclusiones, esto lo que pasaba así globalmente, digamos, los sistemas de producción en el mundo, dice: se puede regular el calibre de frutos en combinaciones variadas por injertos muy productivas, pero es con poda. La poda es lejos la mejor forma de regulación de carga que existe en la cereza. Yo no tomaría la vía
¿no es cierto?, de la parte nutricional, de meterle mucho nitrógeno, porque vamos a llegar a perder calidad de fruta, pero la poda es la forma más eficiente de regular la carga y aspirar a mejores calibres. Los sistemas de eje central son muy productivos los primeros 3 a 5 años, pero los sistemas de eje central han sido también más rentables para variedades de bajo rendimiento, como Regina, Cordia, comparadas con una Lapins, ¿no es cierto?, con probablemente una Sweetheart, por menor intensidad de poda que los sistemas KGB o UFO, digamos. Y los sistemas intensivos, como KGB, que usamos un poco acá en la zona central, han sido más rentables con variedades como Sweetheart, Skinny Lapins, por su alto rendimiento de la mano de obra, ¿cierto? A eso le podemos agregar que hoy día los sistemas Fitrelis también le han hecho mucho la competencia al KGB y se están popularizando, digamos, por el aumento significativo de la eficiencia de la mano de obra, sobre todo en cosecha. Tiene mucha más inversión inicial por la estructura, por las jornadas que se ocupan en la amarra, la formación del árbol, digamos, los Fitrelis. Bueno, resumiendo un poco también el manejo que hacemos en la parte nutricional, acá en la zona central nosotros tenemos cuaja en general de algunas variedades muy altas, digamos, entonces estos huertos necesitan apoyo nutricional muy temprano, digamos. Desde que haya chaqueta ya se está produciendo el término en las reservas y ahí es donde necesitamos que haya crecimiento nuevo, activo, para asegurar el calibre. Entonces, de aquí en adelante es donde empezamos a hacer aplicaciones ya sea de nitrógeno al suelo o de fertilizantes foliares con bioestimulantes. Digamos. Yo entiendo que en el sur, ¿no es cierto?, probablemente este apoyo sea menos necesario porque tenemos una condición natural de mucho vigor, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con no tampoco quedarse corto, digamos, en minerales como son el calcio, el fósforo, el boro, el zinc, el magnesio. Probablemente el nitrógeno sea el que haya que restringir, pero estos otros minerales son necesarios, digamos, para la nutrición del fruto. Y el calcio es fundamental, ya lo dijimos y se ha comentado. Necesitamos que el calcio esté disponible desde muy temprano, digamos, desde floración, caída de pétalo, el calcio ya tiene que estar en el suelo y acompañado con aplicaciones foliares. Bueno, hay un montón de causas de los problemas que tenemos con la fruta en la post cosecha, digamos, sensibilidad genética a las variedades de ablandamiento, por ejemplo, Lapin, Sweetheart, exceso de humedad en el suelo, eso también es muy frecuente por asfixia de raíces, tenemos baja absorción de calcio, los excesos de nitrógeno son muy comunes, entonces tenemos competencia de brotes con los frutos por el calcio, nuevamente el calcio, baja temperatura en periodo de cuaja, también se produce competencia de brotes con frutos porque los brotes son más insensibles, podríamos decir, a la temperatura, entonces aunque tengamos baja temperatura, los brotes siguen creciendo, en cambio el fruto, su tasa de crecimiento baja, y eso se produce entonces una competencia muy significativa por el calcio. Y esto es fundamental, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos pasamos un poco de revolución en la parte nutricional, sobre todo con nitrógeno, nos falta después finalmente luz en la parte interna del follaje. Y finalmente terminamos en la misma condición de falta de calcio. Los excesos de ácido gibberélico, que aumentan la competencia entre brote y fruto. Alta carga inicial, por menor disponibilidad de reservas para la edición. Significa que tenemos una cantidad de factores acumulados de mala calidad. Estrés de verano y sobrecarga de fruta del año anterior. ¿Cierto? Si hemos tenido una carga muy alta el año anterior, definitivamente el árbol va a terminar en post cosecha con mucha menos reserva y la calidad de las yemas florales para el año siguiente van a ser bastante menores. Y lo que nos pasa en la zona central es la falta de frío invernal, y eso implica finalmente un menor potencial de división celular por baja reserva. Hay un pequeño modelo que no lo vamos a explicar en detalle, pero que esto se ha hecho en manzano, digamos, en patrones chiquititos, digamos, pero que nos ayuda a explicar por qué la nutrición, y particularmente con un fertilizante, ¿no es cierto?, que es el nitrato de calcio, es tan efectiva, digamos, tanto en la absorción de nitrógeno como en la absorción de calcio. Aparentemente el calcio activa algunas enzimas que son las responsables finalmente de la nitrato reductasa. Digamos. Son promotores de la absorción de nitrato, por un lado, el calcio es un promotor de la absorción de nitrato y activa la nitrato reductasa. Y eso entonces es un poquito peligroso, digamos. ¿Por qué? Pues si aplicamos altos niveles, digamos, de nitrato de calcio, la absorción va a ser muy rápida. Claro, vamos a activar la nitrato reductasa
para que se convierta en aminoácidos, o sea, finalmente en materia seca, pero si nos falta luz, nos falta fotosíntesis, comenzamos a acumular amonio, y ese amonio finalmente también nos afecta la calidad de la fruta y compite con el calcio. Entonces, la nutrición de nitrógeno tiene que ser muy cuidadosa cuando se está empleando nitrato de calcio, porque es muy eficiente, digamos, como fertilizante. Bueno, ya lo hemos mencionado, digamos, este es un estado donde la fruta todavía recibe calcio vía xilema y gradualmente va perdiendo esa capacidad, digamos. Puede seguir absorbiendo, pero cada vez en menores proporciones en relación al peso del fruto, hasta que finalmente ya en cosecha prácticamente nada de calcio llega vía xilema y solamente podemos aplicarlo vía foliar. Esta también es la ventana donde nosotros hacemos aplicaciones en algunos casos de citoquininas naturales o sintéticas, gibberellinas, para estimular calibre y de alguna manera firmeza, ¿no es cierto?, desde que hay etiqueta. Pero también hay que tener cuidado sobre todo con las citoquininas sintéticas, porque muchas veces la fruta no tiene un buen proceso de madurez, en algunos casos se nos atrasa el color y no acumulamos suficientes niveles de grado Brix, digamos. Entonces, esa ha sido la experiencia, digamos, en algunos casos, cuando se abusa, ¿no es cierto?, de esta citoquinina sintética. Este también es un buen estado cuando está la fruta verde en inicio de endurecimiento del carozo. Es un buen momento para aplicar gibberelina si uno quiere retrasar cosecha. Y usamos dosis de entre 20 y 30 partes por millón. Y logramos retrasos hasta de una semana en cosecha. Entonces, en algunos sectores de los huertos nosotros lo podemos manejar con estas aplicaciones. Y bueno, ya sabemos, ciertas aplicaciones de TDZ, estas citoquininas sintéticas entre 5 y 10 partes por millón en cada chaqueta aumentan calibre, pero como les digo, si uno abusa de la dosis puede también significar un retraso en el color y en la acumulación de azúcar. Bueno, esto lo vamos a saltar porque en realidad ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, digamos, la nutrición de amonio versus nitrato, digamos. Lo que yo les decía es que el nitrato favorece la absorción de calcio, magnesio y potasio. Pero este nitrato rápidamente, ¿no es cierto?, induce la aparición de la nitrato reductasa, y si no tenemos una buena tasa de fotosíntesis por temperatura, por luz, se nos empieza a acumular el amonio, y eso produce finalmente una fruta de mucha menos condición, frutas más blandas, con tendencia a los pardeamientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, con la nutrición, con estas fuentes que son muy eficientes, digamos. Entonces aquí es donde usamos nitratos de calcio, pero, como le digo, con más racionalidad en cuanto a las dosis, digamos, para no afectar finalmente la condición de la fruta. Entonces usamos combinaciones de fuentes nítricas y fuentes amoniacales, 50 y 50 más o menos. Desde color pajizo a pinta, recomendable la nutrición con amonio y potasio, solo si se requiere nitrógeno. En huertos vigorosos, naturalmente, que no aplicamos más nitrógeno en este estado, porque nos puede afectar la condición de la fruta, sobre todo por la competencia con el calcio. Y desde pinta cosecha solamente aplicamos potasio, vía riego y foliaje. Este es el estado, podríamos decir, más importante de crecimiento del fruto, y para eso se requiere una gran cantidad de potasio para movilizar también los azúcares. Color pajizo, este es el estado óptimo para la aplicación de gibberélico, que nosotros ya la tenemos como estándar, prácticamente se aplica en todas las variedades, salvo algunas que son muy sensibles a las partiduras, donde bajamos las dosis o no aplicamos. Entonces, este es el estado óptimo, digamos, de aplicación. Y las dosis, depende un poquito de la variedad, pero entre 10 y hasta 30 partes por millón en una o dos aplicaciones. El silicio, ya lo mencionó el profesor Bastía, digamos, ha tenido un cierto renacer, digamos, como concepto, digamos, de un mineral que sirve para aumentar la tolerancia de las plantas al estrés, digamos. Y el molibdeno también ha tenido su cabida, digamos, como en la parte nutricional, porque aparentemente participa también en la inducción de la nitrato reductasa, digamos. Entonces, la planta, cuando va a acumular reservas en post cosecha, puede que necesite alguna nutrición especializada en molibdeno. Esta es una tabla que tampoco la vamos a analizar con detalle, digamos, pero va a quedar en la presentación,
para distintas variedades, cuáles son los porcentajes de cuaja que hemos evaluado durante ya 20 o 30 años, digamos, la carga frutal que uno debiera esperar, ¿cierto? Desde menor a mayor, estamos hablando de lápiz, estamos hablando entre 4 y hasta 8 frutos por centro frutal, y esta es la productividad en gramos por centro frutal, ¿cierto? Obviamente que en la medida que aumenta el porcentaje de cuaja, tenemos más producción, pero con la tendencia a caer en el calibre. Esto también es lo que hemos evaluado en el último tiempo. La norma para prácticamente todas las variedades que tenemos entre 5 y hasta 10 yemas por dardo, primordios por yema 2 a 4 y primordios por dardo 10 a 40. Y eso es lo que cambia todos los años, dependiendo de cómo fue la post cosecha y después cómo fue la acumulación de frío invernal. Manejo del vigor y la carga. Esto es lo que nosotros hacemos, como digo, el guisa la 3 lo tengo ahí nada más que como una referencia, digamos, porque en Chile no lo estamos usando, digamos, pero claramente en la medida que aumenta el vigor, la intensidad de la poda de verano, de luz, aumenta y de ahí va bajando, digamos, porque incluso puede ser para un árbol pequeño, una poda de verano puede ser muy estresante, digamos, salvo que esté en una condición de mucho vigor, donde sea necesario mejorar la entrada de luz. Digamos, la intensidad de la poda invernal, le llamamos, porque muchas veces lo hacemos a salida de invierno en realidad, si tenemos una condición sanitaria un poquito desfavorable, y es completamente al revés, digamos, los que menos podamos en intensidad de regulación de carga son los más vigorosos, y los más débiles hacemos una intensidad de poda mucho mayor. También la intensidad de la nutrición mineral, suelo y foliar, va en el sentido, ¿no es cierto?, contrario al vigor. A menor vigor la intensidad es mucho mayor, sobre todo en nitrógeno. Pero, como digo, siempre regulado de acuerdo realmente a la extracción y al vigor que uno ve en la práctica, por los problemas que ya hemos mencionado sobre la calidad de la fruta. Bueno, ya para ir terminando, digamos, si los escenarios se consolidan, ¿no es cierto?, los que planteamos al principio, los márgenes de utilidad disminuirán, ¿no es cierto? Y esto puede, claro, puede fluctuar de año a año de acuerdo a los volúmenes de fruta que exportemos, pero hay que proyectar precios más bajos que lo que hablábamos hace 2 o 3 años atrás, porque el mercado seguirá existiendo, pero con una fuerte diferenciación de precios por calidad. Eso también es una realidad, y también lo mencionó claramente Gonzalo Matamala, digamos, que tenemos que aspirar a mejor calidad de fruta, definitivamente. Implica aumentar la productividad vía capital y tecnología, ¿cierto? Que esa no debería ser la limitación, digamos. Hoy día está en la tecnología, y obviamente que hay capital también disponible para estos proyectos en la medida que sean atractivos, digamos, para los inversionistas. Pero el resultado siempre va a ser un aumento de los costos fijos. ¿Y cuáles son las estrategias a seguir? Yo diría que principalmente tenemos que irnos también por el tema de la genética de las variedades. Hoy día estamos concentrados en 3 variedades, pero creo que necesitamos ampliar esa disponibilidad. Y buscamos estabilidad productiva, calidad de fruta, tolerancia a las lluvias en el sur, principalmente, y más probablemente necesitamos genética del norte de Europa, ¿cierto? Porque hemos visto que las variedades de California o canadienses son todas muy sensibles a las partiduras y a las pudriciones, y eso, por supuesto, que para el sur no es lo recomendable. Entonces, hay programas genéticos, ¿no es cierto?, en el norte de Europa que están produciendo algunas variedades que necesitamos probarlas y evaluarlas con un poquito más de detalle. Pero creo que por ese lado va. No nos podemos seguir concentrando solamente en 3 variedades. Los sistemas de conducción y manejo tienen que ser más simples de lo que hemos hecho tradicionalmente hasta ahora, porque deben permitir alto rendimiento de la mano de obra en las labores de poda, de relevo y sobre todo cosecha. Y para eso, a partir de la industria de la manzana, que es donde yo tengo esta experiencia, digamos, hemos llegado a conclusiones bien importantes, digamos, de que todas las labores tienen que ser una instrucción simple, una ejecución simple y el control simple. Y eso es absolutamente obligado para todas las labores que hacemos, ¿no es cierto? Porque las manzanas, tal como dice ahí, donde hemos cruzado el desierto varias veces en los últimos 40 años, y el desierto de ida y de vuelta, o sea, la industria ha tenido cambios relevantes, digamos. Y hoy día podemos decir que de verdad, a pesar de que es una industria muy competitiva a nivel mundial, igual si uno hace bien las cosas en una industria como las manzanas se puede hacer un buen negocio. Pero hay que hacer los cambios, ¿cierto? No nos podemos quedar
detenidos con un sistema, sino que tenemos que ir evolucionando de acuerdo a cómo vienen las exigencias de los mercados y no caer en lo que llamábamos hace ¿no es cierto?, en la histéresis, digamos, en el sentido que nos quedamos fijos con una condición cuando el mercado cambió. Tenemos que ir evolucionando. Así que esas son las reflexiones que yo les puedo entregar a esta altura, digamos, del desarrollo de esta industria. Les doy las gracias por su atención, comentario, o si alguien No, discrepa de las sí, cosas que yo la he mencionado. gracia. Las gracias a usted, don Oscar, también. Le comento que hay varias felicitaciones aquí en el chat. Excelente las exposiciones, dice Mariela Díaz, felicitaciones, el seminario, muy buenos expositores. Profe Oscar dice, muy buena exposición, gracias a usted, tengo muchos apuntes. Carlos Silva dice eso. Y siguen llegando los chats. Manuel Contreras, saludos Manuel, saludos profesor, excelente. Eh, Así que, bueno, yo Gracias. creo que eso es un reconocimiento a la trayectoria, don Oscar, a la experiencia, a la trayectoria de los años, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Mire, yo quisiera hacerle una consulta Sí. o llevarle un planteamiento eh, en lo que fue la temporada que recién terminamos, ¿cierto?, con los cerezos. Me voy a referir netamente a la zona sur. En general tuvimos muy buenas cuajas, eso se reflejó en muy buenas producciones. Correcto. Tuvimos huertos que sobrepasaron, incluso yo me refiero a la zona alrededor de Osorno, las 20 toneladas, 21 toneladas de fruta por hectárea. Siempre hablando de Regina combinado con Cordia, ¿cierto? De plantas que tienen 12 años, una cosa así. Pero también en las plantas que estaban entrando a producción vimos gratamente buenas productividades. Hablamos de cuarta hoja, de Regina Gisela 6, zona de Mafil, ¿cierto? 8 toneladas de fruta, pero a la vez vimos un gran vigor de las plantas, mucho crecimiento, y lo que obligó a hacer podas en algunos casos bastante severas, con no poco material que se extrajo. Entonces quedó como la duda de que, oye, ¿habrá sido la poda correcta? ¿Era necesario podarlo tanto? Fueron como algunas interrogantes. Entonces, en base a todo lo que yo le comento, me gustaría saber su opinión, don Oscar, ¿cierto? ¿Cuál es una curva o cuál es la productividad para un diseño moderno, con todas las variables que hemos visto en este seminario? ¿Cuáles son los tonelajes que yo debiese apuntar para no perjudicar la calidad o los porcentajes de embalaje y en cuanto a la precocidad Sí. de lo que usted ha visto? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, la pregunta es bien clara, digamos. Mira, las curvas de producción, como digo, que tenemos acá en la zona central, a esas combinaciones, estamos hablando de huertos que están plantados a 4 por 2 metros, 4 incluso por 1,80 y algunos más atrevidos todavía a 4 por 1,5, suelo un poquito menos de fertilidad. Las curvas de producción han sido a la tercera hoja, ya tenemos una producción de unos 3.000 kilos por hectárea, de ahí nos saltamos a 6.000 a la cuarta hoja, y de ahí incluso nos pegamos un salto al tiro a los 12.000, digamos, y ese es el salto peligroso, digamos, porque ahí empezamos a tener ya madera más débil, de falta de luz en algunos casos, y de ahí en adelante, digamos, los huertos a veces se estabilizan en esas 12, suben a 14 y 15 toneladas, digamos. Pero el salto grande, digamos, de 6 a 12, donde a veces se nos produce el problema que se produce una gran dispersión de calibres, digamos, justamente por no haber hecho una buena selección de madera, en el sentido de botar toda la madera débil, porque todos queremos, claro, subir nuestra curva de producción rápidamente, pero si lo hacemos con madera muy heterogénea dentro del árbol, vamos a tener dispersión de calibre. Entonces yo diría que la curva más lógica, ¿no es cierto?, sería de 3 a 6, pero de ahí saltar a unos 8 o 9.000 kilos y después a los 12.000 kilos, digamos, vía, digamos, mayor cantidad de dardos por rama, pero de buena calidad, un grosor, ¿no es cierto?, estamos hablando de ramas de 1 pulgada de diámetro, no menos que eso, digamos. Todas las maderas débiles van a ser ramas colgantes y de fruta chica, digamos, y además producen un efecto de sombreamiento sobre las otras ramas. Claro. Entonces, yo diría que esa combinación, para tener buenos calibres, porque la variedad Regina y Cordia no son frutas grandes, genéticamente son chicas, ¿no es cierto? A diferencia de una Santina, de una lápiz, Regina y Cordia son genéticamente chicas, digamos. Entonces, para aspirar a calibre hay que regular mucho más la carga, digamos. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso en ese salto de producción, digamos.
Y en ese sentido, Y don eso Oscar, yo lo haría solamente por la vía de poda, digamos, no de raleo de flores ni de frutos, sino que dejando la madera mucho mejor seleccionada, claro, y en ese sentido, don Oscar, ¿cuál sería como el punto de considerando, equilibrio? ¿no es cierto?, un peso más o menos de... Yo creo que, como digo, estas combinaciones, yo no les pediría más de 15.000 kilos por hectárea, Perfecto, entre 12 y 15.000 para tener calibre y condiciones, perfecto. ¿cierto? Entonces ahí hay que regular, como digo, la intensidad de poda de invierno o a salida de invierno, eliminando madera débil, Impecable. dejando madera de mucha Clarísimo. mejor calidad, más uniforme. ¿Sí? No, clarísimo. Bueno, don Ujú. Oscar, siguen llegando las felicitaciones y todo. Le damos nuestro agradecimiento de parte de Coprinsem y de Perfecto. parte de los asistentes que estamos acá, ¿cierto? Y le deseamos lo mejor en los proyectos que siga a futuro. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes también. Gracias por estar con nosotros y por Gracias por la presentarnos esto. participación. Ya, listo, que esté bien. Muy bien, Bien, pues, gracias. gracias a usted, don Oscar. Bien, pues estamos entonces ya en la última tanda, ¿cierto?, de publicidad para en los próximos 5 minutos esperar a la interesante presentación que nos tiene el doctor Rodrigo Ortega, ¿cierto?, con novedades bastante locales de acá de nuestra zona sur. Volvemos en los próximos 5 minutos. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? UPL, líder global en biosoluciones. Dentro de su amplia gama de productos Pronutiva para cerezos, presenta 3B, la única fórmula que realmente aporta crecimiento, calibre y calidad, sustentabilidad. Con 3B, Biotron Plus, más Biocim ETF, más Biofruit, obtienes mayor rentabilidad en tu negocio, obteniendo más calibre y calidad para tus cerezas. Biotron Plus, estimulación y crecimiento. Biocim ETF, aumenta el calibre. Biofruit, estimulación y crecimiento. Recuerda,